buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. En la continuación de la serie Enseñanzas del Señor Jesucristo en el Camino a Jerusalén, hoy arribamos a la lección El valor de una persona, basada en el capítulo 15 de Lucas, con un contexto que va del versículo 1 al 32. El texto básico está en Lucas 15, 8 al 24, y el versículo clave es el versículo 10 del capítulo 15, el cual dice: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La verdad central de la lección de hoy es que el valor de cada persona está demostrado por el amor de Dios, el cual busca al pecador y lo perdona cuando éste se arrepiente. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas es el más querido y conocido de los evangelios. Contiene la esencia misma de las buenas nuevas que Jesús vino a anunciar. A través de 3 parábolas ilustra el interés de Dios por los perdidos y su deseo de reconciliarlos con Él. Hasta ahora los judíos se habían escandalizado por la manera en que Jesús se relacionaba con los pecadores, a quienes ellos consideraban irremediablemente fuera de la gracia de Dios. Y de pronto, cuando parece que ya nada puede ser más alarmante, Jesús enseña a través de estas 3 parábolas no solo la disposición de Dios para perdonarlos, sino más aún la acción de salir en busca de los pecadores para involucrarlos en su reino. Aun cuando estas 3 parábolas tienen la misma enseñanza, tratan casos diferentes. La primera, la de la oveja perdida, habla de un extravío por insensatez. Sencillamente la oveja no pensó al irse alejando poco a poco del resto del rebaño. La segunda, la de la moneda perdida, habla de algo que se extravió, no por su culpa intrínsecamente, y manifiesta el sutil alejamiento cuando el hombre es arrastrado por otros, lejos de la gracia de Dios. Finalmente, en la parábola del hijo pródigo, éste se pierde deliberadamente, decidido a alejarse del Señor. Cristo enfrenta al hombre alejado de su gracia con alguna de estas 3 actitudes y le muestra el regocijo que hay en el cielo cuando finalmente vuelve sus ojos a Dios. La primera parte de nuestra lección: Dios nos busca y se goza cuando vamos a Él. Leemos en los versículos 8 a 10 del capítulo 15 de Lucas. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esta parábola, una mujer pierde una dracma. Esta era una moneda de origen griego, del mismo valor que un denario, es decir, el equivalente al salario de un día para un obrero. Cuando ella se da cuenta de que ha perdido una de sus 10 monedas, la busca sin descanso por toda la casa. Es posible que ella necesitaba cada una de las monedas para cubrir las necesidades de su familia y por ello se sintió agobiada al perderla. Otra explicación podría ser que esta moneda formaba parte del tocado de 10 monedas de plata unidas por una cadena que usaban las mujeres casadas en Palestina como un símbolo de su estado civil. Así, tenía un significado muy especial para ella, y había que encontrarla para volverla a engarzar y usarla como lo que ahora sería su anillo de bodas. Como en el caso de la parábola anterior, cuando esta diligente mujer encuentra lo que había perdido, llena de júbilo, invita a sus vecinas y amigas a gozarse con el encuentro. El gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente es como la alegría de un hogar cuando se encuentra una muy preciada posesión.
Los judíos podían creer en un Dios que perdonaba al que regresaba a Él. Ahora Cristo muestra el amor de Dios en toda su capacidad, no solo perdonando, sino inclusive buscando al pecador para ofrecerle su perdón. Ese amor fue encarnado en Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda parte de la lección: Dios respeta nuestras decisiones. Lucas 15, 11 al 19. Y dice: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Algunos comentaristas, o la mayoría de ellos, comparten la idea de que esta parábola, en lugar de llamarse del hijo pródigo, debería llamarse del padre amante, por el hecho de que el héroe no es el hijo que se va, ya que ni siquiera es el único protagonista, puesto que el Señor tenía 2 hijos, y el Padre, lleno de amor y de perdón, demostrado hacia los 2. La costumbre judía era que podía repartirse la herencia aún estando con vida el padre. Al hijo mayor le correspondían por ley 2/3 de la propiedad y al menor 1/3 de la herencia, según Deuteronomio 21:17. Así, cuando el joven pide a su padre la parte de la herencia, no hay discusión, aun cuando el padre sabía el costo que esta decisión representaba para su hijo. Cuando el hijo pensó que todo estaba listo y bajo control, dejó su hogar paterno para aventurarse en un mundo que le parecía, a la distancia, divertido y excitante. Lejos del hogar y de la disciplina paterna, ve cómo sus posesiones van esfumándose rápidamente. Cuán familiar resulta este modo de pensar en un joven, siempre imaginando que lo que está más allá del horizonte es más emocionante, o bien que las señoritas que no son cristianas parecen más atractivas. Cuando finalmente, al buscar en sus alforjas, no encontró nada para satisfacer sus más inmediatas necesidades, empezó a rodar y a sentir hambre. Ni siquiera el recuerdo de aquellas aventuras que en su momento le parecieron lo máximo podía ayudar a vencer el hambre y la necesidad que estaba viviendo. Su decadencia fue tan precipitada y terrible que terminó haciendo una tarea que estaba vedada para los judíos, y la gravedad de su condición llegó a tal grado que quiso aún comer lo que los cerdos recibían como alimento. La expresión "volviendo en sí" demuestra la condición del hombre que se aleja de Dios. Es la idea de la inconsciencia, de estar fuera de control. Es decir, no había estado consciente de lo que hacía hasta que reaccionó en medio de su desastre y decidió volver al hogar. El deseo de regresar a su casa no le ofuscó para perder de vista su condición actual. No podía, ni deseaba exigir nada. El hijo había aprendido de manera dolorosa que no se puede abandonar el hogar sin sufrir las consecuencias. Ahora estaba plenamente consciente de su grave error, y el recuerdo de su amante padre le invita a regresar, suplicando que solo le permita estar junto a él.
La tercera parte de nuestra lección, Dios nos perdona y nos ama como un Padre, nos lleva a los versos 20 al 24 del mismo capítulo 15. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El que su padre le haya visto desde lejos da la idea de que día a día aquel hombre salía a esperarle al camino con la esperanza de que pronto regresara. Cuando por fin lo ve, le reconoce en medio de sus andrajos y de su mal estado, y sin importarle nada, corre a su encuentro y le muestra todo su amor. Qué privilegio saber que Jesús no ve nuestra condición pecadora como obstáculo para acercarse a nosotros y abrazarnos cobijándonos a la sombra de su amor. Aún consternado por el recibimiento, el joven no claudica en su primera intención de pedir perdón y recibir el trato de jornalero y no de hijo. No fue vencido por la tentación de cegarse nuevamente en su orgullo y vanidad. Finalmente, había aprendido la lección. Sin escucharlo aparentemente, el padre le viste, le pone un anillo en su mano y le calza. El vestido simbolizaba el honor, el anillo la autoridad, y el calzado hacía la diferencia entre el hijo y el esclavo. La restauración del hijo arrepentido es total y definitiva. Una vez más, la fiesta del reencuentro es el marco gozoso. No solo había vuelto, sino que había sido objeto de un cambio total. El Padre mostró el perdón en su calidad más pura. El perdón de Dios es así. No obstante, nuestro empecinamiento en fallarle, cuando volvemos a Él, nos perdona, nos restaura, borrando nuestro expediente para darnos la oportunidad de un nuevo y digno principio. Como aplicaciones del estudio, tenemos el valor de las personas. A través de este pasaje, Cristo muestra el valor de una persona y su búsqueda amorosa dispuesto a perdonar al pecador arrepentido. Y que obedecemos por el gozo de servir a Dios. Es necesario valorar y disfrutar el privilegio de una juventud plena con Cristo, tomados de la mano de un Dios todopoderoso que sigue obrando milagros y nos permite participar de su reino de manera gozosa. El Señor les bendiga.